Estamos viendo un mensaje que Pablo escribe a la iglesia de Galacia en cuanto a la libertad. Y de hecho, Cristo nos hizo de verdad libres, libres de todo, libres de la ley, libres del pecado, libres de la muerte, libres de todo. Entonces cuando estudiamos Gálatas capítulo 5, recuerden que el contexto está basado en la vida práctica. Capítulo 1 y 2, la defensa del Evangelio y la presentación del apostolado de Pablo. Capítulo 3 y 4 son aspectos doctrinales que Pablo defiende del Evangelio. Capítulo 5 y 6 habla acerca de la vida práctica. Y aquí Pablo está hablando acerca de la libertad que los creyentes tienen en Cristo Jesús. Por eso él ha estado hablando de la firmeza, que los creyentes debemos de estar firmes en esa libertad. Ahora, ¿qué nos ha libertado? Voy a hacer algunas preguntas. ¿Qué es lo que nos ha libertado a nosotros? La gracia de Dios. La ley solo esclaviza y mata. La gracia liberta y provee y dispensa acciones y gracia hacia los hombres. Es decir, en el momento de la salvación todos los creyentes hemos recibido la bendición de Dios, no solo en la salvación, sino también en que tenemos todas las bendiciones espirituales. Y de esa manera llegamos a ser completos en Cristo. No nos hace falta nada. Ahora Pablo, en el capítulo 5, inicia dando un mandato. El mandato para todos los creyentes es mantenerse firmes en la libertad porque Cristo nos ha hecho libres. En el versículo 2 al 4, Pablo habla de las características del legalismo. Es decir, el legalismo es muy sutil y puede estar metido en la mente nuestra. Y por eso Pablo advierte y hace referencia a cómo es que las características de los legalistas son evidentes. Y por eso en el versículo 2, 3 y 4, Pablo apunta a las características de los legalistas. Y vean lo que dice el versículo 2. He aquí yo pues os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Una de las características de los legalistas está en el versículo 2. ¿Qué es lo que insiste, en qué insisten los legalistas? Según el versículo 2, guardar la ley. ¿Y cuál es el aspecto de la ley que Pablo habla aquí? La circuncisión. En Gálatas, a los hermanos de Galacia se les estaba insistiendo: si no te circuncidas, no eres salvo. Ese era el punto que estaba tratando Pablo aquí. Ahora, probablemente en el tiempo de ahora no sea la circuncisión, sea el guardar el sábado, sea hacer un montón de rituales que están conforme a la ley. Probablemente sea el hacer obras enfatizando la vida cristiana para mantener la salvación. Es decir, muchos aspectos de la vida que dañan la integridad de la vida espiritual de un creyente. Y en el versículo 3, Pablo les dice: y otra vez testifico a todo hombre que si se circuncida, está obligado a guardar toda la ley. Este es un problema. Este es un problema porque guardar 613 mandamientos, bueno, ¿cuántos de los mandamientos saben ustedes o conocen? Yo, con vergüenza los digo, ni siquiera los 10 me sé. Y si no me lo sé, ¿cómo voy a guardar? Entonces hay un problema serio con el legalismo. Y Pablo dice: las características del legalismo es que envuelve cierto mensaje y que daña la mente a raíz de sacarlos de la libertad y volverlos a esclavizar. Ahora, en el versículo 5, Pablo dice: pues nosotros, en el versículo 4, de Cristo desligaste los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. En el versículo 4, los que quieren que Dios los acepte por obedecer la ley, rechazan el amor de Dios y dejan de estar unidos a Cristo.
Es decir, si en la mente de alguien le ha acusado que necesita guardar la ley para mantener la salvación o para salvarse, Pablo dice, han caído de la gracia. En esta versión dice, los que quieren que Dios los acepte por obedecer la ley, rechacen el amor de Dios y dejan de estar unidos a Cristo. ¿Qué significa esto? ¿Este versículo está hablando de la pérdida de la salvación? No, no está hablando. Si no ha creído, nunca ha estado en el amor de Dios. Pero si ya creyó, no está diciendo que pierde la salvación. Está hablando que hay una pérdida, una ruptura de la relación con Dios. Recuerden, ¿a quién está escribiendo Pablo aquí? ¿A creyente o a inconverso? Creyente. Él está hablando, cuando en la Reina Valera dice que de Cristo te ligaste, está diciendo, han perdido la relación. Por eso en esta versión dice, los que quieren que Dios los acepte por hacer X o Y cosas, dice, quieren que Dios los acepte por obedecer la ley, rechazan el amor de Dios y dejan de estar unidos a Cristo. La unión aquí habla de la comunión, no habla de la pérdida de la salvación. Entonces, en el versículo 5 al versículo 6, Pablo habla de las características de la gracia. Primero habla de los legalistas, hoy va a hablar de la gracia. ¿Qué dice el versículo 5? Dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. ¿Cómo es que aguardamos la esperanza? Por fe, porque la salvación y la vida cristiana se vive por fe. Nosotros no esperamos algo por guardar algo, sino porque confiamos en el que lo prometió. Ese es el punto de la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es consistente con el amor de Dios y con las promesas de Dios. Por lo tanto, no es consistente con lo que yo hago, sino con lo que Cristo hizo por mí. Y por eso Pablo da características de la gracia. Y en el versículo 6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Qué es lo importante entonces? Es la fe puesta en el objeto correcto. En este caso, dice la fe en Cristo Jesús. Ahora, en el versículo 7, vamos a hablar acerca de las características de los legalistas. Y aquí hay algo importante que necesitamos ver. Pablo va a hablar de una carrera. Y es muy importante ver el contexto del cual está hablando Pablo, porque Pablo no está hablando de hacer algo para salvarse, sino de mantenerse en la libertad que Cristo nos libertó. Y esto lleva al creyente a hacer algo, porque ya ha sido salvo no para salvarse. Y de hecho, cuando hablamos de una carrera en la vida cristiana, se nos manda a correr la carrera, no nos manda a quedarnos sentados. Vean lo que dice el versículo 7. Dice el versículo 7, vosotros corrías bien. ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Es decir, la vida cristiana, aquí Pablo la denota como una carrera. ¿Cómo así? Bueno, es decir, el mismo Jesús nos enseñó que al ser salvos, al cumplir, es decir, la vida cristiana en el caminar diario, todo ese caminar es una carrera en la vida del creyente. Y fíjense bien, y si apartamos nuestra vida al Señor, es posible que nos descarriemos. Si nos apartamos del Señor, es posible que nos descarriemos. Es decir, la vida cristiana es como la carretera donde se conducen los vehículos. La carretera tiene una vía de ida y una de venida, pero a los extremos están dos cunetas. Y la vida cristiana, Pablo la describe como esa carretera. Los creyentes debemos de andar en cunetas o debemos de andar en el carril correcto. En el carril correcto. Pero de repente los creyentes andamos no en el carril correcto, sino en la cuneta, tanto en la cuneta del libertinaje o en la cuneta del legalismo, y no en la dirección correcta. Ahora, ¿dónde está el problema?
el enfoque, ¿dónde lo tengo puesto? Pablo ha hablado de la ley aquí y ha dicho, ¿la ley sirve para qué? Para mostrarnos el camino hacia Cristo. Al inconverso le muestra el camino hacia Cristo. A nosotros, la ley siempre nos dice el problema que tenemos de pecado en nuestra vida cristiana. Pero no nos soluciona ese problema. Pero ¿quién sí lo soluciona? Cristo lo soluciona. Y por eso Pablo dice, ustedes deben de enfocarse en Cristo. Voy a leer esta versión, dice en el versículo 7, ustedes iban muy bien. ¿Quién les impidió seguir obedeciendo el verdadero mensaje? Porque ¿dónde estaba el problema de los Gálatas? ¿En dónde estaba el problema? Estaba el problema en que se habían apartado del mensaje que habían recibido. ¿Y cuál era el mensaje? El Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? La buena noticia de que Cristo pagó el precio por nuestros pecados y que es suficiente, que no hay nada más que hacer, porque Él hizo el sacrificio completo y de una vez para siempre. Ellos habían creído y habían aceptado este mensaje. Ahora Pablo les dice, bueno, ¿qué les pasó? Ustedes iban bien, iban caminando bien en la vida cristiana, iban enfocándose en el mensaje del Evangelio, pero de repente, ¿qué pasó? Se desviaron. Por eso Pablo les dice, vosotros corríais bien, ustedes iban caminando bien, eran consistentes con el mensaje correcto. Ahora que hay algo que aplicar, la vida cristiana es un aplicar de los principios bíblicos. Si nosotros oímos un mensaje y el mensaje nos dice cómo caminar, necesitamos caminar conforme al mensaje. Ahora, el Evangelio, ¿cómo nos pide caminar en la vida cristiana? ¿Por vista o por fe? ¿Por fe en quién? ¿En nosotros? Porque algunos de nosotros creemos que podemos hacer las cosas en nuestros esfuerzos. Y también eso es legalismo. El Evangelio dice que usted puede caminar por fe en Cristo Jesús y Él lo empoderará para caminar rectamente y correctamente. Y los Gálatas habían metido un mensaje diferente. No, Cristo es verdad, murió en la cruz, pero necesita hacer esto. Como en el tiempo de hoy, la iglesia tiene un montón de cosas. Algunos necesitan, sí, creer en Cristo, pero tener que bautizarte para salvarte. Y a los otros no. Si querés mantener la salvación, necesitas creer en Cristo y perseverar hasta el fin. Creer en Cristo y hacer buenas obras. Creer en Cristo y sacrificarte, sudar la camisa. Algunos dicen, ¿ustedes creen que yo estoy ahí porque Dios me vio que era chulada y que podía? No, a mí me ha sudado. Cuando uno dice eso, es un legalista. De hecho, hermano, ¿quién reparte los dones? Dios reparte los dones. Ahora, ¿por qué estamos aquí parados? Por ejemplo, ¿por qué estoy yo parado aquí? Por gracia. ¿Merezco yo estar aquí? No, si yo merezco estar en el infierno. Pero ven, la gracia es diferente al legalismo. Entonces, este versículo habla de la carrera de la vida cristiana. Cuando la Biblia habla de la carrera, quiero decir algo acerca de esto, está hablando de nuestra vida cristiana. Nunca la Biblia habla de la carrera como sinónimo de la justificación, y este es el problema de los legalistas. Cuando la vida cristiana, los legalistas lo convierten para la justificación, entonces se desvían. Y este es el problema. Este es el problema serio. Pablo dice, estaban corriendo bien, pero ¿quién los perturbó? Y sabemos quiénes fueron. ¿Quiénes perturbaron a los Gálatas? Los legalistas. Los que aplicaban la ley para justificarse. Los que aplicaban la ley para santificarse. Los que aplicaban la ley para ser glorificados en el futuro. ¿No es eso lo que vivimos en estos tiempos también? La gente está predicando estos mensajes para justificación. Ahora yo pregunto, ¿necesitamos hacer algo para la justificación nosotros? No, porque Cristo ya lo hizo todo. Ahora, ¿necesitamos hacer algo después de la salvación? Sí necesitamos
enseñamos a hacer algo, pero no lo nuestro, sino lo que Dios ya preparó de antemano para que andemos en ello. No lo que la ley dice, sino lo que Dios ha dicho que necesitamos hacer. Ahora, esta palabra en el versículo perturbó, fíjense bien, dice el versículo, ¿quién nos estorbó? Es la palabra perturbar. Y la palabra perturbar viene del griego en copto, que quiere decir en el griego cortar dentro, impedir, detener, molestar. En otras palabras, ¿qué quiere decir en copto? Bueno, si lo aplicamos a nuestra vida, en otra palabra, implica desviarse o ir por otro rumbo. Por eso hablaba yo de una carretera. Es que a veces nos saca a nosotros del camino correcto para irnos fuera de la carretera? Los legalistas. Los legalistas, cuando nosotros escuchamos estos mensajes. Ahora, la pregunta es, ¿somos en cierta medida legalistas nosotros? Muchas veces sí, somos legalistas. Lamentablemente así es. Pero la pregunta es, ¿para qué nos sirve entonces esta instrucción? ¿Para estar siempre en el carril equivocado o para encauzarnos en el carril correcto? Fíjense, aquí Pablo está diciendo a los gálatas que tengan cuidado de lo que harían salir del carril correcto. En otras palabras, hermano, cuando estudiamos este versículo, en otras palabras Pablo está diciendo, cuando un legalista viene y le pones atención, lo que hace es sacarte de la comunión con el Señor. Ahora yo pregunto, ¿cuánta gente está fuera de la comunión con Dios, pero aplaudiendo y dándole gracias al Señor dentro de los templos? Mucha gente está así. Y están engañados. Yo por eso tengo este dicho. A veces venimos nosotros a darle gracias a Dios, pero ofendiéndolo. Y a veces los creyentes actuamos de esa manera. Creemos, esto es como, voy a ponerle un ejemplo. Voy a hacer una analogía, como que si yo tuviera hijos. Y supónganse que yo le digo a mi hijo de 5 años, y tiene el cuarto todo desarreglado, y le digo, ve y arregla la cama. Y mi hijo va y levanta los zapatos, levanta la ropa que tiene tirada, hace la limpieza, pero no hace lo que yo le dije. ¿Hizo lo correcto? ¿Hice lo que yo le mandé a mi hijo? No. ¿Pero hizo algo bueno? Pues eso es lo que hacen muchos en la iglesia también. Dios les dice, enfóquense en Cristo. Cristo debe de ser el enfoque. Y ellos están haciendo esfuerzo humano. ¿Y qué es eso? Dios les está diciendo como ese niño de 5 años. El niño hizo algo bueno, fue a limpiar su cuarto, pero no hizo lo que el padre le dijo que hiciera. Pues esto es legalismo. Cuando nosotros, por ejemplo, por medio de la instrucción de la palabra, Dios nos dice, debes de hacer esto no debes de hacerlo. Entonces cuando yo hago lo contrario de lo que Dios dice, me convierto en un legalista. Pierdo la comunión con el Señor. Quiero hacer lo que yo quiero y no lo que Dios dice. Y eso es legalismo. Entonces Pablo habla en esta palabra, en copto quiere decir desviar. Quiere decir impedir. ¿Impedir qué? Impedir que un creyente tenga comunión con el Señor. ¿Detener en qué? Detenerlo en la carrera. Iba bien, pero alguien lo detuvo, lo sacó. Molestar. Molesta, hermano. Molesta en la vida espiritual el hecho de tener cierto grado de entendimiento legalista. Sí, molesta. Cualquiera puede hacer cosas buenas dentro de la iglesia, que aparenten ser buenas, pero son legalistas. Y con esto, dice Pablo, hay que tener mucho cuidado. Por eso hace una pregunta: ¿quién nos estorbó? Ahora, veamos otro punto. ¿Qué dice esto acerca del valor de la sana doctrina en la vida del creyente? Hermano, la sana doctrina es muy importante en la vida del creyente. Es muy importante. La sana doctrina debe de ser el énfasis del conocimiento
conocimiento del ser humano, porque si no, imagínense, yo vengo hablando de un montón de cosas místicas, cosas que lejos de hacer crecer, perturbarían a los creyentes. Y aparte, puedo venir a contarles un montón de cuentos, inclusive hacer un montón de payasadas. Me contaba un hermano del instituto el sábado pasado, me decía: hermano, conocía a un pastor de hace mucho tiempo en Estados Unidos, y me dice, yo lo conocí, él hablaba de la gracia, enseñaba tan bien, y de repente en diciembre voy y tiene una mega iglesia en Estados Unidos, y dice, y fui a visitarlo, y de repente empieza la música y el pastor haciendo un show que hasta los pasos de Michael Jackson hacía hasta los pasos, y la gente aplaudiendo y gritándole: aleluya, amén, gloria a Dios, el Espíritu está aquí. Y me dice: porquería, pura porquería. 2 horas de show bailando, haciendo los pasos de Michael Jackson. Cualquiera podría. ¿Ustedes creen que nosotros no podríamos hacer esto aquí? Bueno, Toby a veces hace payasadas ahí en su iglesia también. No se visten, a veces cuando va a jugar el Real Madrid, ahí los visten y va a jugar El Salvador, todos llevan vestidos de la camisa del Salvador. Si estamos en la independencia, hasta bailes típicos hacen. O sea, esas son payasadas. Pero perturba eso, hermano. A la gente aparente ser agradable, pero eso perturba. No te permite tener el conocimiento entero de lo que la sana doctrina o la palabra de Dios dice. Es más, otros van más allá. Hay muchos que están prohibiendo casarse hoy. ¿Sí? ¿Parece ser bueno eso? Sí, parece ser. Pero perturba. Perturba. Entonces hay muchas cosas, hermano, que necesitamos en la sana doctrina. Es indispensable. Un creyente que se alimenta con la sana doctrina es un creyente que va a madurar y crecer. Pero un creyente que se alimenta de hamburguesas, de Pizza Hut y de otras cosas que son basura, va a ser un creyente desnutrido. En otras palabras, con mensaje filosófico, con mucho humanismo y metido en la iglesia, no va a crecer. Van a seguir siendo niños y van a seguir esforzándose en vez de confiar en el Salvador. Ahora, los legalistas falsos maestros no tienen origen en Dios, hermano, y por eso es muy importante. Cuando un legalista se para a hablar de cosas que la Biblia jamás dice, entonces no proviene de Dios. Versículo 8, mire lo que dice. Versículo 8. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Cuando alguien te dice: haz esto, guarda esto, necesitas hacer esto para salvarte, necesitas hacer esto para mantenerte firme en la salvación, no procede de Dios. No procede. Miren el versículo, es más, voy a leer esta versión, dice: con toda seguridad no fue Dios, pues Él mismo los invitó a obedecerlo. ¿A quién debemos de obedecer nosotros? Al Señor, hermano, al Señor. Por eso la vida del creyente debe de estar enfocada en el Señor. El enfoque de la vida de los creyentes debe de estar puesto en el Señor, no en lo que dicen los pastores, no en lo que dictan los decálogos que tienen los líderes, no en ritos y en otras cosas que jamás se dijeron para mantener la salvación ni para la salvación. El único que puede ayudarnos a vivir la vida cristiana es el Señor, nadie más. Él mismo dijo en Juan 15: separados de mí. Podemos hacer muchas cosas que no son de valor espiritual, pero separados del Señor jamás va a salir algo espiritual de un creyente. ¿Y qué estaba pasando con ellos? ¿Estaban alimentándose de la vid o estaban alimentándose de la ley? Alimentándose de la ley. Y Dios nunca les dijo: caminen conforme a la ley. Es más, ¿qué dice Colosenses 2:6?
tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Recibimos a Cristo por fe, necesitamos caminar en dependencia del Señor por fe. Este es el quehacer de la vida cristiana, no en los esfuerzos humanos. Y esto, por eso Pablo les dice, lo que les han dicho a ustedes no procede de Dios. Y por eso, ¿a qué representa? Miren, Pablo va a poner un ejemplo de la levadura. Pero fíjense bien, ¿quién es el autor de la religión? Es Satanás. ¿Recuerdan Satanás lo que quiso hacer? Él quería que todos los ángeles le adoraran a él, porque en el principio los ángeles llevaban la adoración a Satanás y Satanás la presentaba a Dios. Y él dijo, ya no, yo quiero que me adoren a mí. Entonces, y él está detrás de todo este andamiaje religioso. Él está ahí. Él está ahí tratando de poner mensajes equivocados a la gente. Y lejos de llevar los predicadores a la gente al cielo, los están mandando al infierno. Porque le están haciendo que crean un mensaje de esfuerzo humano, de sacrificio humano, en vez de sacrificio de Cristo solamente. Este es muy peligroso. Y por eso Pablo en el versículo 9, miren lo que les dice. Miren lo que les dice Pablo. Versículo 9. Un poco de levadura leuda. Esto es muy peligroso. Él está hablando de la doctrina aquí. Un mensaje equivocado. ¿Qué va a pasar en la congregación? Se puede derrumbar todo. Los creyentes se pueden ir a los extremos. Claro que sí. Y eso pasa con la gracia. Cuando la gente oye la gracia, ¿qué es lo que primero le resalta? Le enciende una luz como dice, ¿soy salvo? Sí. ¿No pierdo la salvación? Claro que no. ¿Por qué? Porque he confiado en Cristo Jesús. Eso quiere decir que puedo hacer lo que quiero. Y si peco, no pierdo la salvación. Y algunos piensan de que la Biblia dice, y cuando uno les dice, sí, aunque peque no pierde la salvación, porque eso dice la gracia. Pero algunos, entonces qué chivo, puedo hacer lo que yo quiero. Cuidado, la gracia de Dios no nos liberta para hacer lo que nosotros queremos. ¿De qué estamos hablando aquí? De obedecer a nuestro Señor. No estamos hablando de obedecer lo que nosotros queremos o de hacer lo que nosotros queremos. Por eso que cuando dice Pablo aquí, un poco de levadura leuda la masa, la levadura en la Biblia siempre habla de la presencia de maldad. Por eso en el Antiguo Testamento Dios le mandó a los judíos a botar toda la levadura que tenían en sus casas durante la fiesta de los panes sin levadura. ¿Recuerdan ustedes? Quiero recordarles lo que Jesús hizo antes de que fuera entregado, esa noche antes de ser entregado. ¿Qué hizo el Señor? Hizo una cena con los discípulos. ¿Y qué pan les ofreció? Sin levadura. ¿Sabe por qué? Porque Él sabía que después de eso, de ese paso, de esa cena que iba a tener, Él les dio simbolismo de lo que representaba el pan y el vino. Y el pan sin levadura representaba la pureza de lo que Cristo era para pagar el precio por los pecados más tarde, el siguiente día. El cordero sin mancha iba a ser sacrificado. Y Él les dijo, este pan representa mi cuerpo. Y ese pan era sin levadura. No tenía nada de maldad. Hermano, en Cristo no había nada maldad. Y por eso pagó el precio completo por nuestros pecados. Y Pablo está diciendo aquí, le está recordando a los Gálatas, acuérdense, Cristo era puro, limpio, sin mancha. Y por eso Él, antes de estaban en la fiesta de la Pascua, el Señor le dijo, boten todo eso en Éxodo capítulo 12, 19 y Deuteronomio 16, 4. El Señor les indicó esto para hacerles ver de que necesitaban limpiar, tener pureza en cuanto a esto. Y por eso, hermano, el Señor Jesucristo vio de esa forma la levadura también en Mateo 16, 6, cuando les dijo, tomad, este es mi cuerpo.
porque él sabía. ¿Sabe qué iba a pasar después de la cena? Judas iba a salir y lo iba a entregar. ¿Y sabe qué iba a pasar después de que el Señor fuera apresado, tomado y maltratado y llevado a la cruz? ¿Qué hicieron los discípulos? Huyeron. Cada quien agarró para Pedro a pescar y Juan lo siguió. Y Jesús sabía. Entonces, que Pablo está dando aquí un mensaje parecido al que Jesús dio. Y dice, un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Saben por qué? Porque la doctrina de los fariseos legalistas habían agregado obra a la gracia de Dios. Ellos habían agregado tradiciones que Dios jamás les había dicho. ¿Y cuál era el otro grupo legalista que había? Los saduceos. ¿Recuerdan cuando estudiamos Hechos? ¿Qué pensaban los saduceos? ¿Creían en la resurrección los saduceos? No. Si nosotros les vendemos un mensaje, tengo una compañera que es creyente, y cuando yo le hablé de la resurrección, en el capítulo 15 de Primera de Corintios, Pablo habla mucho de la resurrección, toma un montón de versículos para hablar de eso, y hace analogías. Y esta compañera me decía, yo no me preocupo porque me muera, si de todas maneras en el futuro voy a ser como un ángel. ¿Cómo así? Le digo yo, un espíritu. Hermanos, si yo les vendiera esa idea a ustedes, no tendría sentido estar aquí ahora entonces. ¿Sí o no? Es como hablar de los saduceos. Ellos decían que la resurrección no existía. Los saduceos eran fuera de la Biblia, ellos eran los liberales de aquel tiempo, negaban que hubiera una resurrección literal y la inspiración de la palabra de Dios. Es decir, hermano, ¿qué cuerpo es el que va a levantar en la resurrección? Este cuerpo. Y si yo, por ejemplo, yo tengo un hermano, y si yo estuviera pensando que mi hermano me va a levantar un espíritu y va a andar volando allá, bueno, hemos hablado mucho en Apocalipsis, hablamos de esto. Ese cuerpo que está enterrado ahí se va a levantar, el que está hecho polvo. Lo que pasa es que a veces la gente hace a Dios como que si Dios no fuera el Todopoderoso, y nosotros hemos creído en un Dios Todopoderoso. ¿Ven? Hermano, Dios hace las cosas de la nada, y ese polvo que está en el cementerio un día se va a levantar. Pero lo maravilloso de esto es que se va a levantar con cuerpo incorruptible, transformado a la gloria de Cristo. Esto es lo maravilloso de la gracia. Esta es la gracia de Dios. Pero cuando los legalistas se meten y venden mensajes equivocados, entonces, ¿cuáles mensajes, por ejemplo, se escuchan hoy? Hoy se escuchan mensajes de prosperidad, mensajes de sanidad literal. Por tu llaga fuiste curado. Hoy enseñaba yo en el instituto este pasaje, y había un alumno que me dijo, hermano, habla de la sanidad física ese versículo. Isaías 55:2 o 55:4, si no me equivoco, con derecho equivocado, habla de esto. Pero el versículo, ¿de qué está hablando? ¿De qué es que fuimos sanados nosotros? Del pecado. Cuando nosotros, hermanos, recuerdan a Pedro cuando Jesús le quiso lavar los pies y le dijo, no, yo no me dejo lavar. Pues no tienes parte conmigo, no tienes una comunión conmigo, no tienes compañerismo conmigo, le dijo el Señor. No, entonces báñame, le dijo. No, Pedro, le dijo el Señor, los que están limpios no necesitan más que limpiarse. ¿Y por qué estamos limpios nosotros? La sangre de Cristo. Hermano, esta es la maravillosa gracia. La sangre de Cristo nos limpia de toda. Miren qué importante, por eso Primera de Juan es la llave para nosotros irnos limpiando, y el Señor nos limpia de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados y limpiarnos de toda.
Nosotros estamos totalmente limpios delante de Dios, pero Él nos limpia de todas aquellas cosas que nos estorban en nuestra vida cristiana. Esta es la gracia. Y Él les dice, bueno, eran los saduceos y los fariseos, habían agregado las obras a la gracia de Dios, tenían muchas tradiciones agregadas a la Escritura, eran los conservadores de aquel tiempo, y Jesucristo les dijo, tengan cuidado con ambos. ¿Por qué? Bueno, miren por qué. Porque, ¿qué hace la levadura, hermanos? Si un poquito de levadura se le echa un poquito de masa, la infecta, pues. Entonces, una pequeña cosa agregada a la sana doctrina la va a corromper. ¿Qué quiero decir esto? Que todos aquellos que predican la salvación por fe más algo han infectado el mensaje de Dios en su palabra. Han dicho otra cosa. Y ese mensaje no proviene de Dios, porque Dios jamás dijo que la salvación era por fe más algo. Jamás en la Biblia yo he encontrado eso. Hay pasajes, por ejemplo, en Marcos, habla que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Muchos hoy están predicando ese mensaje por todas partes, pero no leen el siguiente versículo que dice, mas el que no creyere será. Entonces, ¿por qué se salva la gente? ¿Por creer y bautizarse o por creer solamente? Y si no cree, ¿qué pasa? Juan capítulo 3, versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, y ese está en el tiempo presente, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Entonces, cuando la gente agrega una obra o algo más al mensaje de la gracia, es levadura infectada, infecta todo el mensaje. Ahora, versículo 10, miren lo que dice el versículo 10. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Quiero que nos detengamos un poco en este versículo. Los legalistas, hermanos, siempre van a tener un mensaje de perturbación. Un día llegó un hombre, un pastor de una iglesia de aquí de Chapatique, a predicarle un mensaje como esto a mi mamá. Y ahí estaba yo. Y cuando me vio, empezó a predicar y yo lo dejé. Y yo voy a dejar lo que predico. Entonces, cuando terminó, le preguntó a mi mamá y le dijo, ¿usted ha creído en el Señor? Y le dijo a mi mamá, sí, he creído que el Señor ha pagado el precio por mi pecado. ¿Y ya se bautizó? Y le dijo a mi mamá, me bauticé cuando estaba pequeña porque soy católica. Hoy grande no me he bautizado, entonces me salvo. Y entonces le dije yo, explíqueme por qué. Y se fue a Marcos el versículo que dije anterior. Y cuando leyó el versículo, le dije yo, lea el siguiente. Y lo leyó. Le digo yo, ¿por qué se condena a la gente? ¿Por creer y bautizarse? ¿Por no creer y no bautizarse? ¿O por solamente no creer? Y él me dijo, bueno, aquí dice que es solo por no creer. Entonces la salvación es por creer más el bautismo o solo por creer. Y el hombre me dijo, no, pero es que yo estoy predicando la palabra del Señor. Sí, pero en un contexto equivocado. Y él me dijo, no, lo que pasa es que usted está defendiendo su fe. No, yo estoy defendiendo lo que la Biblia dice en cuanto a la salvación. Y este hombre, cada vez que me ve, me evade por eso. Y ustedes lo conocen, pero por cuestiones no lo voy a decir. Aunque Pablo sabía que los gálatas precisamente hacían esto, como lo hace mucha gente hoy. Perturban a la gente con un mensaje distinto. Aunque Pablo sabía que los gálatas estaban bajo el hechizo de los legalistas, también estaba confiando que el Señor podía quitarles esta brujería.
¿Recuerdan cuando hablamos de esto? Cualquiera le puede decir, ¡qué barbaridad! ¿Y los creyentes pueden ser embrujados? Claro que sí. Es que no le agreguemos misticismo a esta palabra. Ser embrujado es ser perturbado en la manera de pensar. Miren cómo dice el versículo. Dice el versículo: yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no... ¿dónde está el problema? Es mental. Cuando la gente está pensando otra cosa, se perturba y no está pensando en relación al propósito de Dios o la palabra de Dios. Voy a leer esta versión. Dice: estoy seguro de que ustedes estarán de acuerdo conmigo, pues somos cristianos. Él estaba hablando con creyentes. Y dice el versículo: y no tengo la menor duda de que Dios castigará a quienes nos están molestando, no importa quién sea. Entonces, hay un mensaje aquí, a algunos no les parece, pero hermano, Dios castigará a aquellos que perturban, a aquellos que están dando un mensaje que es equivocado. Claro que sí. Yo no puedo detenerme a decir lo contrario. Todo aquel que predica la fe más algo va a tener un castigo. Y el versículo lo está diciendo bien claro. Pero Pablo tenía convicciones, hermanos, de que ellos podían salir de ese error. Claro que sí. Ahora, ¿quién es realmente el que hace los problemas o las perturbaciones religiosas de acuerdo a la Biblia? Los legalistas. Los legalistas siempre van a tratar de infectar el mensaje. Y fíjense, ellos son los que perturban. Pero esto no está en contra de lo que muchos creyentes razonan hoy en día. Pensamos que un poco de legalismo no es malo. Y esto es peligroso. Cuando un creyente piensa que un poco de legalismo en la vida de los creyentes no es malo, tiene un problema serio. Y Dios va a tratar con cada uno de esos que piensan así. Pero Pablo dice que esto va a perturbar la vida cristiana. Y te va a perturbar, hermano. Por eso es que el legalismo, mire, hay que sacarlo de la vida, los creyentes. Y siempre, generalmente, los creyentes estamos pensando legalistamente y no estamos pensando en conformidad al Señor. Yo tengo muchas cosas que poner el ejemplo de esta iglesia en cuanto al legalismo, pero por cuestiones de protección no lo voy a hacer. Algún día vamos a tener chance de hablar fuera de esta cámara y decir. Pero muchas de las cosas que nosotros hacemos, bueno, voy a tomarme la libertad de hacer una, por ejemplo. El día de la Asamblea General, se estaban tomando decisiones. Ahora yo les pregunto, ¿dónde dice la Biblia que la Asamblea General toma decisiones espirituales? ¿No es legalismo eso? ¿Quién es que debe de tomar las decisiones? Voy a ponerles otro ejemplo. ¿Los diáconos tienen directriz, tienen cierta autoridad dentro de la iglesia? Sí, pero bajo el pastor. No somos igual al pastor. El pastor es el líder espiritual que Dios ha puesto. Nos guste o no nos guste. Y a veces hacemos cosas que son legalistas y no las pensamos. Lamentablemente fallamos en hacer cosas que no convienen. ¿Y saben qué va a hacer el Señor? Y a veces pensamos, ¿y por qué me está pasando esto? ¿Y por qué? Yo a veces he dicho aquí, y algunos me escandalizan porque digo que esta iglesia en algunos tiempos ha sido disciplinada por actuar legalistamente. Lo que pasa es que necesitamos tener una visión de la gracia de Dios para poder ver estas cosas. Hermano, necesitamos caminar de conformidad a lo que la palabra establece, no a lo que nosotros pensamos. Y esto, me he tomado la libertad precisamente por esto, porque hay cosas que como creyentes, teniendo la sana doctrina, necesitamos caminar en esa dirección. No podemos jactarnos de decir, tengo la sana doctrina, la Iglesia Bautista de Maú tiene la sana doctrina, y en la práctica, ¿qué pasa? Somos legalistas. Somos muy legalistas. Hay que pensar mucho en cuanto a estas cosas.
Hermanos, por eso Pablo habla, yo veo cómo el Señor exhorta por medio de este versículo la mentalidad que se escapa de la dirección de la palabra del Señor. Cada cosa debe de estar en su lugar. Cada cosa en su lugar. Y por eso en Efesios ya hablamos de los dones. Y hemos dicho, cada uno debe de estar en el lugar que el Señor lo colocó. Punto. Pero hay hermanos que, por ejemplo, quieren mandar al pastor. Hay muchos hermanos que quisieran mandar. ¿No es legalismo esto? Lamentablemente sí. Necesitamos salir de ese hoyo, hermano, porque no, entonces estamos siendo hipócritas delante del Señor y delante de los hermanos. Entonces, necesitamos ubicarnos. Versículo 11, mire lo que dice. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Mire lo que Pablo está diciendo aquí. Mire lo que dice Pablo. Hermanos, si yo anunciara que todos deben circuncidarse, mis enemigos dejarían de perseguirme, y el mensaje de la muerte de Cristo en la cruz no les haría enojar. Y si yo, hermanos, y si nosotros predicamos la gracia de Dios, entonces ¿por qué es que somos perseguidos por los mismos? ¿No sería más bien que deberíamos de tener una comunión en cuanto a estos principios, en vez de estar siendo perseguidos? La iglesia se ha vuelto muy legalista. Y estoy hablando no de la iglesia bautista en Maús, estoy hablando de la iglesia en general. Muy legalista. Muy legalista. Entonces, al principio el apóstol Pablo predicaba la circuncisión. ¿Es verdad esto o no? Sí, cuando él era antes de la conversión del Señor, antes de convertirse era fariseo de fariseos. Nadie podía reprenderle nada a Pablo porque era recto en cuanto a la ley, irreprensible. Pero esto apelaba a su carne y él perseguía a otros. ¿No es cierto de que muchos murieron por la mano de Pablo o por la autoridad de Pablo? Claro que sí, por el legalismo. Ahora, cuando mataron a Esteban, ¿quiénes tenían Pablo tenía la ropa y consintió la muerte de Esteban. Él dio la autorización. Ahora, la pregunta es, ¿Pablo pensaba que estaba haciendo lo correcto? Claro que sí. Es lo mismo que el ejemplo que le puse del niño de 5 años que fue a arreglar el cuarto. El papá lo mandó a arreglar la cama, no el cuarto. Y así muchos de los creyentes hacen cosas que piensan que es correcto y las hacen pensando que es bueno, pero que delante del Señor no es correcto. Y esto perturba. Ahora, Pablo estaba allí consintiendo la muerte, pero después de que él se convirtió y comenzara a predicar el Evangelio de la gracia, todo eso cambió. ¿Qué pasó con Pablo? Lo persiguieron. Esto lo estaban persiguiendo. Y Pablo les dice bien claro, les dice en el 11, y yo, hermano, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ahora, entonces, hermano, hay un principio importante que aprender aquí. Si tú predicas el Evangelio y vas y dices el mensaje correcto, no te van a querer, te van a rechazar. La gente no va a querer oír ese mensaje, porque ellos quieren que tenga un mensaje igual al que ellos han oído. Pero ¿cuál es nuestra responsabilidad? Hablar el Evangelio. Ahora, ¿cómo es que esto ha sido verdad en toda la historia? Miren Gálatas capítulo 4, versos 28 y 29. Vaya ahí cerquita. ¿Qué dice el 28 y 29? Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Te van a perseguir, hermano?
van a perseguir. No les va a gustar que hablen de Cristo solamente. Ellos quieren escuchar mensajes fascinados. Pero nuestra responsabilidad es hablar lo que la gracia de Dios dice, no otra cosa. Ahora, Pablo dice que si él agregara una sola cosa a la palabra de Dios, podría evitar la persecución. Eso es lo que está diciendo en el versículo. Si él podría evitar, fíjense bien, Pablo dice aquí que él podría evitar la persecución agregándole una cosa a la palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo el versículo. Él dice, si yo predicara la circuncisión, entonces, ¿qué hago con la muerte de Cristo? Dice Pablo. En esta versión dice, el mensaje de la muerte de perseguirme, dice el versículo, si yo anunciara que todos deben circuncidarse, mis enemigos dejarían de perseguirme y el mensaje de la muerte de Cristo en la cruz no les haría enojar. Ahora la pregunta es, ¿vas a hablar del mensaje del Evangelio aunque la gente se enoje? ¿O vas a retraerte solo para quedar bien con la gente? Esto se lo digo a los pastores que nos escuchan por este tema. Porque he oído de muchos pastores y personalmente me lo han dicho. Cuando escucharon la gracia de Dios, la entendieron y dijeron, yo a la iglesia no le voy a predicar este mensaje porque lo primero que van a hacer es echarme de la iglesia. Bien, quieren estar mejor, bien con la gente, enviarlas al infierno y estar recibiendo la dádiva de la gente, pero no hablar del mensaje del Evangelio. Ahora, esto es peligroso, es muy peligroso. Como predicadores necesitamos hablar del mensaje de la cruz. Necesitamos hacerlo. ¿Nos va a traer problemas eso? Claro que sí. Pero yo preferiría ir a la cárcel por decirle a la gente que Cristo pagó el precio por sus pecados, que no hay nada más que hacer, en vez de ir por haber dicho una mentira y mandar a la gente al infierno. Y un día presentarme delante de Dios y ser avergonzado por no haber dicho la verdad. ¿Y qué hace la verdad en la gente? Nos hace libres. ¿No es eso lo que ha hecho Pablo? Pablo dice, anden conforme a la verdad que Cristo nos hizo libres. Ahora, también dice que si predica la circuncisión, podría evitar la ofensa de la cruz. Hermano, ¿a algunos les ofende la cruz? Claro que sí. Muchos son muy ofendidos. No, ¿cómo? Allá en Estados Unidos están predicando hoy la muerte sin la cruz. Y eso es peligroso porque sin derramamiento de sangre, entonces si yo predico un mensaje de resurrección, pero no de paga de pecados en la cruz, entonces ¿a dónde estoy mandando a la gente? Pueden irse bien bañaditos con el bautismo, pueden irse bien vestiditos y de manga larga como ellos quieren, pueden irse haciendo un montón de obras de muchos años quizás en la iglesia, pero ir a estar quemándose en el infierno. Miren qué peligroso es. Y Pablo les está diciendo esto. Y hermano, la cruz de Cristo es tropiezo para muchos. Claro que sí. Claro que sí. Muchos no van a querer oír el mensaje del Evangelio. ¿Por qué la gente tropieza con la cruz? ¿Por qué? Porque ofende y tropiezan porque el hombre quiere confiar en él mismo. Ya van a ver ustedes hoy en la Semana Santa, en todo el mundo, muchos crucificándose, muchos haciendo romerías, otros haciendo penitencia, yendo. ¿Realmente vale algo eso delante del Señor? Para nada. Le conté un día de esto de un sacerdote que estaba predicando acerca de la idolatría y el templo lleno de un montón de imágenes. No sean como los israelitas que se desviaron haciendo un animal, un becerro de oro,
Y no es eso lo que ellos enseñan a desviarse a la gente para que confíen en otros dioses en vez de confiar en el Señor. Ahora, la cruz, hermano, la cruz de Cristo es muy importante porque es el único lugar donde se pagó el precio por los pecados. No hay otro. Ahora fíjense bien, la poda de los legalistas. Versículo 12. Con este versículo voy a terminar. Miren la poda. Pablo habla muy duramente aquí. De hecho, ellos estaban enfatizando la circuncisión. Si él quiere ser salvo, debe de circuncidarte y confiar en Cristo, pero circuncidarte. Si no, no eres salvo. Y Pablo les dice, miren lo que dice el versículo 12. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Quiero leer esta otra versión. Ojalá que quienes los molestan no solo se circunciden, sino que se corten todo de una sola vez. Pablo les dice, ojalá no los corten el prepucio, sino que se corten de una sola vez para que así queden totalmente arruinados. Ahora, ¿pero por qué dice esto? Pablo literalmente desea que los falsos maestros legalistas irán más allá de la circuncisión y se mutilen a sí mismos. Este es uno de los dichos más fuertes de la Biblia, porque lo que dice Pablo aquí es, ojalá que estos legalistas se quiten totalmente el órgano y no solo la parte. Ahora, ¿pero por qué? Es un lenguaje muy fuerte y es por la seriedad de enfrentar el legalismo. ¿Cómo es que esta palabra se usa en otras partes del Nuevo Testamento? Por ejemplo, en Marcos 9:43 habla de cortarla, Marcos 9:45, y no lo vamos a leer por el tiempo, pero quiero que veamos un principio importante aquí en el versículo 12. Y el principio del versículo 12 dice que la manera más fuerte posible que los legalistas, que son falsos maestros, no deben ser tolerados en la iglesia y los creyentes deben separarse del compañerismo de ellos. ¿Qué dice el versículo cuando habla de cortar? ¿Qué quiere decir Pablo? Quitarlos. Hermano, ¿qué deberíamos de hacer con el legalismo nosotros? Cortarlo de raíz. Cortarlo. ¿Por qué? Porque infecta la vida cristiana. Nos hace salirnos del carril. Nos desvía de la confianza en el Señor. Necesitamos enfocarnos en el Señor. Y ese es el mensaje que predicamos nosotros. La fe en Cristo solamente para salvación, pero también para la vida cristiana. No se puede correr la carrera en nuestros esfuerzos, en los ritos o en tradiciones. La única manera de correr la vida cristiana es confiando en el Señor. Y Pablo aquí dice, bueno, es más, ¿qué otro pasaje bíblico ordena esto? Vaya a 4:30, mire lo que dice el 4:30. Más, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava por la hija de la libre. ¿Por qué necesitamos hacerlo? Porque, hermano, la gracia no es consistente con el legalismo. No pueden estar unidas, hay separación. Por lo tanto, necesitamos echar fuera esto para poder caminar correctamente en la dirección del Señor. Hay otros pasajes que hablan de esto. Romanos capítulo 16, versículo 17. Vaya ahí ese pasaje. Miren lo que dice Romanos capítulo 16, 17 y 18. Romanos 16, 17 y 18. Miren lo que dice. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan división y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. ¿Qué dice el versículo? Cuando hay legalistas dentro de la iglesia, apártate de él. Mire lo que dice el 19, el 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio vientre, y con suaves palabras y lisonja engañan los corazones de los ingenuos. Dos cosas importantes. No debemos de ser ingenuos, hermanos, en estas cosas, o ignorantes, mejor dicho. Cuando un legalista viene, no nos manda que seamos enemigos de él, pero sí apartarnos de su travesura, porque no provienen del Señor.
Entonces, se nos ordena hacer dos cosas: marcar a esos legalistas, tenerlos bien marcados, pero también evitar a los falsos maestros. Mucho cuidado, hermanos, con lo que oímos allá afuera. Es muy importante. No todos los mensajes que se oyen en la televisión, en la radio son buenos. Hay cosas buenas, sí, pero hay cosas muy perversas y sutiles dentro de los mensajes. Pero hay algo importante, hermano. La gracia de Dios debe de ser consistente en la vida práctica de un creyente. No puedo decir tengo la sana doctrina y vivir de una forma desordenada en mi vida cristiana, porque entonces estoy en los carriles, fuera, estoy en las cunetas, probablemente en el libertinaje o en el legalismo. Necesitamos otra vez cambiar nuestra manera de pensar, enfocarnos en el Señor y caminar la carrera mientras estamos en este cuerpo, en el poder del Señor. No hay otra manera. Yo podría decirle y venderles otra idea, pero la Biblia dice que la única manera es confiando y dependiendo en el Señor. No hay otra. Esta es la manera como debemos de correr la carrera. Y entonces, la pregunta es, ¿está firme la gracia en contra del legalismo? ¿O hemos ido por el legalismo? Esto es muy importante. Hermanos, no debemos de dejar de movernos por el legalismo, porque esto nos va a acarrear no solo problemas en la vida espiritual, sino también el Señor nos puede disciplinar por eso. Mientras tanto, el Señor viene, necesitamos siempre estar enfocados en el Señor y ser consistentes con la gracia. La gracia nunca nos manda a libertinaje y tampoco nos manda a legalismo. Nos manda a vivir la vida en dependencia del Señor. Dio su vida para darnos vida y los buenos siervos van y lo predican. Mientras tanto otros se aprovechan de todo el trabajo que ha costado vidas. Por dinero cantan, brincan, gritan, cuando hacen sus reinos se creen estrellitas. Valen más que nadie los provoque y que mejor me calle porque me pueden quemar. Se vende el Cristo que da la vida. Hacen a un lado la necesidad, se dan entre ellos falsas sonrisas, temen que el otro les vaya a ganar. Se vende el Cristo que da la vida, hacen a un lado la necesidad, se dan entre ellos falsas sonrisas. Darnos vida sin vendernos nada. Gracias, Jesucristo.